Excelente mañana, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este día número 8 del reto de 21 días de la ciencia de hacerse rico. Vamos a Buen iniciar nuestra día. sesión como todas las mañanas, tomando una postura cómoda con nuestra espalda recta, plantas de los pies apoyadas en el piso, ojos cerrados, lengua pegada al paladar, tomamos una inhalación profunda. Exhalamos lento y al hacerlo pedimos al Espíritu Santo unirnos a todas las mentes y corazones que están trabajando en este instante por la expansión de la conciencia en cualquier parte del mundo y de igual manera le pedimos que nos ilumine para tener una mayor comprensión de la información que vamos a recibir y compartir esta mañana, de tal manera que se transforme en una experiencia en nuestras vidas. Así sea. Podemos abrir los ojos y nuestras cámaras también. Bienvenidas y bienvenidos a este día número 8. Ay, se me volvió a olvidar ponerle ahí que vamos a descubrir. Bueno, ¿qué vas a descubrir esta mañana? Pues que la verdad de León no es como lo pintan, porque yo les dije que nos íbamos a ir hasta el capítulo que sigue, pero no, ya cuando lo leí dije, no, este capítulo sí requiere atención, no es paja, realmente tiene mucho contenido, así que vamos a ver el capítulo que nos corresponde, ¿ok? Bueno, continuamos y ahora sí ya estamos entrando a la parte del método, aunque el autor no le dedica mucho a la parte teórica porque fue lo que nos dijo desde el inicio, pero este capítulo que parece muy romántico, en realidad pues es la base de por qué funciona todo el método de la ciencia de hacerse rico y de cualquier otra técnica, así que sí le vamos a dedicar un poquito de tiempo hoy. Entonces nos quedamos ayer en donde el autor nos decía que quienes hacen las cosas de determinada manera se vuelven ricos, no por el medio ambiente, ni porque ahorren, ni porque hagan las cosas como los demás, sino que eso depende de hacer las cosas de una cierta manera, de seguir un sistema, y eso es lo que repercutirá en su éxito. Si es negligente en este estudio, estará abandonado su deber consigo mismo y con los demás. Y hoy nos dice el autor, ningún hombre permanece pobre porque le haya sido robada la oportunidad, porque alguien más se haya hecho rico y entonces a él ya no le alcance la riqueza para hacerlo también. Nos dice el autor, tampoco porque hayamos llegado tarde a la repartición de la riqueza en el momento que nacimos, tampoco porque hayamos nacido en una familia que no tiene las mismas posibilidades y oportunidades que otras y que no tengamos esa herencia, por ninguna de estas razones. Dice el autor, tampoco porque la gente haya monopolizado la riqueza. Esto es muy importante porque me parece, este capítulo nos invita a reflexionar y a tomar conciencia de que nosotros pensamos que vivimos en un mundo limitado. Ese es el tema. Entonces el autor dice, si tú piensas que alguien más ya se hizo rico antes que tú y monopolizó la riqueza y piensas que vivimos en un mundo limitado, en donde todo lo que es únicamente todo lo que vemos y que no puede surgir nada más excepto de lo que estamos viendo, pues claro que te entra el miedo, entras en una frecuencia baja de vibración, te sintonizas con esa frecuencia y te metes en la escasez. Por eso sí, dije, sí es importante que le dediquemos un ratito a esto. Y esto sucede, entre otras cosas, porque pensamos que vivimos en un mundo finito, en un mundo con limitaciones, en un mundo de carencias, en un mundo donde los recursos no van a alcanzar para todos. ¿Sí o no que vivimos pensando eso? Porque así nos han enseñado. Por lo tanto, pensamos y vemos, si fulanito de tal o si hay determinado grupo de personas que están acaparando la mayor parte de la riqueza existente, por lo tanto no alcanza para todos. Y por lo tanto ya me ganaron, ya alguien tiene esa riqueza y no me va a alcanzar para mí. Y lo mismo pensamos que si nosotros acaparamos o tenemos determinado nivel o determinado número de riqueza o de determinadas cosas, no le alcanza a los demás para tener lo suficiente también. Pero hemos visto en la naturaleza que eso no es real, ¿ok? Entonces nos dice, no, tampoco sucede que no vayas a ser rico porque la gente haya monopolizado la riqueza y haya construido una valla alrededor de ella. Es decir, que porque algunos, aparte de que pensamos que hay recursos limitados, y no me refiero a los recursos materiales, sino el asunto, y a lo que nos invita a reflexionar el autor esta mañana, es a pensar de dónde vienen esos recursos. Eso es sobre lo que vamos a pensar hoy, ¿ok? Pero nos dice, bueno, pero con independencia de dónde vengan. Tampoco se trata de que unos son ricos porque ya tengan la riqueza y la acaparan y ponen una valla para que nadie más pueda tomar nunca más de esa riqueza. No, dice, tampoco es así. Existe esto no significa, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, que no haya personas que efectivamente traten o quieran de controlar y de que no todos tengamos acceso sobre todo a la información, no a las cosas materiales, porque ese no es el hecho es reflexionar de dónde vienen.
Una vez que nosotros comprendemos este sistema, entonces podemos generar cualquier cosa que nosotros creamos. Y esto de verdad es cierto. Lo que la mente del hombre puede creer es lo que la mente del hombre o del ser humano, sería mejor dicho, puede crear. ¿Ok? Existe una gran abundancia de oportunidades, dice el autor, para aquel que vaya en el sentido de la corriente en vez de nadar en contra de ella. Este apartado también es súper interesante. Ven que pone ahí el autor un ejemplo de, a ver, si en donde tú vives, claro que él está escribiendo este libro cuando estaba o era un boom la industria de los ferrocarriles en Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces nos dice, si en este momento tal industria es un boom y toda la gente va en ese sentido, pero ya todo el mundo puso el mismo negocio, ¿por qué vas a querer poner el mismo negocio? Es evidente que esa es una corriente, pero ¿dónde está la oportunidad? Como me recuerda la historia de la fiebre del oro. ¿Se acuerdan que la cuenta también me parece que Napoleón Hill en su libro? Y dice, cuando fue la fiebre del oro en Estados Unidos, todo el mundo andaba buscando oro, ¿no? Pero nadie o muy pocas personas encontraron oro y se hicieron ricas buscando oro. Pero ¿quién se hizo negocio? A ver, escríbanme ahí. Y si no saben, búsquenlo en internet, busquen la historia y lo comparten. Porque esa es la invitación que nos hace el autor. Entonces yo me quedé pensando, me acordé para empezar del comercial, no sé si lo recuerdan, este comercial era de Secretaría de Economía, o no me acuerdo de qué era, si alguien se acuerda ahorita lo escribe, que te promovían que esta área del gobierno te ayudaba para que tu empresa prosperara. Y entonces veíamos a una persona que hacía manteles, no sé si se acuerdan, artesanías, y los quería vender en su lugar donde todo el mundo vendía artesanías y nadie le compraba. Entonces va y pide ayuda, de eso se trataba el comercial, pero pues es muy bueno y se lo llevaban o se llevaban a esta persona a la pamplonada, ¿no? Y entonces sacaba sus manteles rojos o servilletas rojas que hacía, ¿sí se acuerdan? Y pues ahí eran un boom porque estaban en la plena fiesta con los toros y claro que todo el mundo le compraba y le compraban y le compraban sus servilletas. De eso va un poco esta reflexión. A ver, voy a leer aquí sus comentarios. El que vendía herramientas, por supuesto, dice Araceli. Los que vendían las herramientas, claro. Los ferreteros, los que se hicieron ricos, Pau, sí, y también está este ejemplo de esa misma época de la mezclilla. ¿Sí conocen la historia de la mezclilla y Levi Strauss? Búsquenla, porque justamente salió esta tela, fíjense, la historia cuenta que esta tela surgió obviamente como una oportunidad para las personas igualmente que iban a trabajar. El que vendía las herramientas, por supuesto. Todo el mundo estaba queriendo buscar oro y el otro vendiendo herramientas. Pues claro, era un boom. Pero también la mezclilla que surge en ese tiempo y que se aprovechó sobre todo, ¿no? Primero la querían utilizar, era una lonadura que se supone que iba a servir como tiendas de campaña, si no mal recuerdo, pero si estoy recordando mal, pues me comparten la historia como es. Pero en realidad también vieron que era una tela muy resistente. Ah, ya me acordé y la empezaron a usar también en la minería, pues sí, y en esta época, ¿no? Y pues ya después de ahí surge lo que hoy conocemos como la mezclilla y los jeans y se utiliza para la ropa, ¿ok? Eso me invitó, a mí me hizo reflexionar sobre, ok, y les invito a que hoy, esta es la primera actividad que vamos a hacer, alguien váyale apuntando porque luego a mí se me ocurren cosas. Sí lo pensé, pero no lo apunté. Paso número uno. Reflexionar en tu entorno, qué oportunidades hay. Porque yo me pregunto esto, no sé si se han dado cuenta, yo conozco y he escuchado muchas veces este tipo de historias de personas que ya van a jubilarse y que dicen, ya me voy a jubilar, me van a dar mi dinero, me van a dar mi pensión o mi jubilación o mi lo que sea, y voy a poner qué. A ver, ¿qué es lo que la mayoría de las personas dice que va a poner ya cuando se retiren? No, yo lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Sí sé que hay Una personas que tienda, dicen, un una negocio. tienda, ¿verdad que sí? Una tiendita, ¿sí o no? Digo, bueno, pues todo el mundo está poniendo una tiendita, pero a ver, hoy lo que quiero que pensemos es, ¿qué está haciendo todo el mundo y dónde podría estar una oportunidad para mí? No tenemos que poner otra tiendita, ya hay muchas tienditas. Mejor veamos, analizando estos ejemplos, hacia dónde va la corriente, muy bien, pero cómo podría aprovecharla de mejor manera. Primera reflexión para este día. Siguiente, nadie se mantiene en la pobreza, en la pobreza para proporcionar riquezas a los demás porque hay suficiente para todos. Esto que comentábamos, no es que no se acaban las cosas,
aunque nosotros pensemos que ya alguien tiene mucho, entonces ya no me alcanza a mí. Dice, no es cierto, eso no es verdad. Quítate esa idea de la cabeza. El suministro visible es prácticamente inagotable, como ya lo hemos comentado. Pone ahí varios ejemplos el autor. Y sí es cierto, a pesar de que hace muchos años, ya, bueno, no tantos, pero sí me acuerdo que al menos unos 20, ya se auguraba, por ejemplo, que uno de los bienes más importantes que tenemos las personas, y que realmente no es que sea nuestro, pero que sí lo necesitamos para subsistir, es finito y está por agotarse, y que hoy estamos viviendo esa realidad con la escasez del agua, por ejemplo. Yo me acuerdo que leí hace muchos años artículos en donde decían la Tercera Guerra Mundial va a ser por la escasez del agua, por pelearnos para tener este vital recurso. Es cierto, hoy lo estamos viviendo, pero a pesar de eso, existe hoy la tecnología para poder obtener agua potable, por ejemplo, del agua del mar. Entonces, no es verdad que se nos puedan acabar los recursos. No es verdad. Para empezar, dice, es prácticamente inagotable. En el momento en que el autor escribió el libro, ven que dice, con los recursos solamente de lo que se produce en este momento en Estados Unidos, podríamos proveerle casas, unas mansiones a todas las personas que habitan hoy en este planeta, e igualmente ropa más lujosa, dice él, que la que usó Salomón en su tiempo, el rey Salomón. ¿Ok? Y es verdad, y les invito también a que este sea el segundo ejercicio que hagamos hoy, busquemos si esto es cierto hoy en día. ¿Tenemos los recursos suficientes en este momento en el planeta para acabar con la pobreza, para acabar con el hambre, por ejemplo? Pero mandan al grupo, quiero que manden un artículo serio, pues, ¿no? Donde vengan argumentos, fundamentos. Busquen y manden al grupo a ver qué información encontramos. Pregunta número 2, ¿ok? ¿Alcanza para todos, sí o no? Entonces, ¿por qué somos pobres, no? Porque esa es la pregunta. Bueno, no, no somos pobres, pero ¿por qué no tenemos todo lo que quisiéramos? Todo lo que vemos, dice el autor, sobre la Tierra está hecho de una sustancia original de la que proceden todas las cosas. A ver, aquí me pasé. Perdón, me adelanté, porque dice el suministro visible, que es todo lo que nosotros estamos percibiendo en el mundo de la naturaleza, es prácticamente inagotable. Sin embargo, el suministro invisible, ese sí es realmente inagotable, infinito. No se puede acabar, nunca, jamás. Todo lo que vemos sobre la Tierra, además, está hecho de una sustancia original de la que proceden todas las cosas. ¿De qué nos está hablando aquí el autor? Lo pone con palabras que se entiendan, aunque yo realmente no sé si se habrán entendido, sin tener todo el contexto de qué es esta sustancia, ¿no? De la que proceden todas las cosas. Porque el asunto es que de dónde sale todo lo visible. ¿Se acuerdan de este documental que inicia con una frase que a mí me gusta mucho porque resume en una idea muy concreta esta explicación y esto que debemos saber? Que nosotros somos la parte visible de un mundo invisible, de posibilidades infinitas. Y en ese mundo invisible que hoy, por eso digo que cuando escribió este autor el libro, pues yo no sé si se habrá entendido, ¿no? Porque todavía estaban por descubrirse muchas cosas que en la actualidad ya manejamos con más cotidianeidad, como por ejemplo el universo holográfico, por ejemplo el orden implicado y el orden explicado de David Bohm, que dije, uy, para entender este capítulo habría que leer de física cuántica, pero no lo vamos a hacer. Les voy a mandar nada más unos videitos, ¿ok? Pero bueno, esto ya lo vimos cuando estudiamos a Greg Braden, el orden implicado, el orden explicado, el universo holográfico. En términos de principios universales y del Kybalión, es el principio del mentalismo, nos está hablando de física cuántica, el experimento de la doble ranura, todo eso. El documental, aquí como referencia para quienes quieran, no se los voy a dejar que lo vean completo hoy, pero si quieren ver una parte, lo que les voy a mandar hoy son videos cortitos para que podamos tener más bien un refresh, un recordatorio de cosas que ya hemos visto. Porque claro que no alcanzaríamos a ver todo esto en un solo día. Pero bueno, ¿cuál es la sustancia original de la que proceden todas las cosas? ¿Cuál es esa sustancia original? Pregunta número 3. ¿Cuál es esa sustancia original? Pero de lo que se acuerden, ahorita escríbanlo por favor en el chat. Y entonces, esa sustancia original, primigenia,
y porque es original, de donde vienen todas las cosas, de lo que nos habla también Ramta, se puede agotar, es finita, tiene límites, se va a acabar, se puede acabar aunque usemos mucha de esa sustancia. A ver, piensen o díganme. Dice Pau, vamos a Yucatán, dice Pau, vamos a Yucatán, allá podemos hacer nuestro propio pozo. Eso, muchas gracias, Pau. Sí, por supuesto. Del sistema amorfo, dice Vero, o sea, del pensamiento. Oh, exacto. Y el pensamiento, a ver, amigas y amigos, ¿el pensamiento es finito? ¿Tiene un límite? ¿Se puede acabar porque pensemos mucho? No, exactamente. No se puede acabar. Es más, si tú ejercitas tu imaginación y tu creatividad, ¿tú crees que se te van a acabar las ideas o vas a tener más ideas? Más, ¿verdad? En vez de que se acabe, se expande. Es interesantísimo esto, ¿ok? Y de ahí justamente es de donde provienen todas las cosas del mundo de la materia, pero no solo de nuestro pensamiento, ¿eh? Nuestro pensamiento, recuerden que es una parte del todo, un fractal del Padre, ¿ok? Constantemente son creadas nuevas formas y se disuelven las viejas, esto es cierto, pero todas ellas son formas asumidas por una cosa. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo lo conocemos de acuerdo a lo que hemos estudiado? Y esto ya es física clásica y de hecho es física newtoniana, ley de la conservación de la materia y la energía. ¿Se acuerdan? Nada en este universo proviene de ningún lugar de donde no hayan venido todas las demás cosas, y la materia y la energía no se crean ni se destruyen, solamente se transforman, pero la suma de ambas sigue siendo estable en el universo y nunca se puede acabar. No hay ningún límite al suministro de materia informe o sustancia original. No hay. Lo que decíamos ahorita, ¿a poco se te van a acabar los pensamientos? Porque, ya pensé muchos, o ya pensé mucho hoy, mejor voy a guardar un poco de pensamiento para mañana, o para la quincena, o para el mes, porque si no, se me vaya a acabar. No, ¿verdad? Entre más piensas, más pensamientos vienen a tu mente. El universo está hecho de ella, de esta sustancia informe, pero no fue utilizada totalmente en su creación. Así es, como nosotros. Tampoco porque estemos pensando hoy nos lo vamos a acabar el pensamiento. La naturaleza es como un almacén inagotable de riquezas. El suministro nunca se queda corto. Y esta sustancia original, aquí viene otra cosa, por eso les decía que para comprender este capítulo, pues hay que ver varias cosas. Esta sustancia original está viva junto con la energía creativa. Uf, eso de que está viva, ¿cómo sabemos que está viva? Este es el primer video que vamos a volver a ver hoy. El experimento de la doble ranura. Pero hoy les voy a mandar el documental completo. Quien quiera verlo a lo largo de este mes está cordialmente invitada. Nosotros lo analizamos o ya lo vemos con detenimiento como parte del cierre del entrenamiento de alto rendimiento. Pero es todas las alumnas que ya están en Éter, ustedes sí lo tienen que ver completo, ¿eh? Todas las que están en Éter, de por sí ya les tocaba, así que ya lo empiezan a ver. Y para quienes no están en alto rendimiento, lo pueden ver, y si no, por lo menos el experimento de la doble ranura, donde nos explica claramente cómo esta sustancia o cómo el observador interactúa con aquello que está viendo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros percibimos, este universo en el que nos encontramos, está vivo. Por eso reacciona, por eso ese átomo, por eso esa partícula subatómica que conforma la realidad, reacciona ante la intención del observador, ante esa intención consciente o inconsciente. Súper interesante, ¿no? Todo en este universo está vivo. De hecho, también está comprobado bajo el principio y que tendría que ver con el principio universal de la vibración, que todo vibra. En este universo no existe nada estático. Y cuando hemos estudiado también información sobre la física cuántica y que específicamente viene en este documental, se ha podido medir y comprobar y sabemos que esa partícula o esas partículas subatómicas que se supone que conforman la realidad física y material, ¿qué son en esencia? ¿Materia o energía? Escríbanme aquí en el chat. Entonces, este capitulito, ay, qué buen libro, ¿eh? Me está encantando este libro y apenas vamos en el capítulo 2. Tiene un buen de información. Entonces, las partículas subatómicas que conforman la realidad son efectivamente energía. Interesante. Y la energía toma la forma del observador.
Por eso, cuando decimos que informa, cuando nosotros le damos información a la energía, le damos la forma que debe tomar en el mundo de la materia. Informa, ¿ok? Bueno. Y constantemente esta sustancia está produciendo nuevas formas. ¿Cómo produce estas nuevas formas? Como les acabo de explicar, por eso hay que ver el experimento de la doble ranura. El observador es quien hace que se colapse esa onda en una determinada partícula. La materia informe responde a las necesidades del ser humano. Ahí obviamente es una cita textual, pero antes se usaba mucho escribir el hombre, no, el ser humano, para incluirnos a nosotras en esta ecuación, ¿ok? La materia informe, antes de que tenga, ¿por qué es informe? Porque no tiene forma. ¿Por qué no tiene forma? Porque no tiene información de en qué se va a convertir, ¿ok? Esa materia, por eso contiene las posibilidades infinitas del reino cuántico que están superpuestas una sobre la otra. Ahí puede ser cualquier cosa, hasta que alguien determine qué cosa va a ser. Entonces, esta materia informe responde ¿a qué? A la intención, a las necesidades, a la petición del observador, a lo que nosotros elijamos. Por eso es que esta frase dice así: cualquier cosa que la mente del ser humano pueda creer, pueda concebir, pueda imaginar, pueda dotar de información, es cualquier cosa que la mente del ser humano puede crear en el mundo de la materia. Porque si no lo puedes creer y crear primero en tu mente, ¿cómo le vas a dar la información a esa sustancia primigenia para que se convierta en cualquier cosa? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Hasta que nosotros elegimos, decidimos, imaginamos, creamos, le damos las características específicas a aquello que queremos. Por eso es que nosotros cuando hacemos la visualización creativa, efectiva es uno de los pasos, darle los detalles, detalles, detalles. Entre más detallado sea esto, y por eso definimos la meta con el método SMART, pues es más fácil que lo podamos crear. Le estamos dando la información al reino cuántico para que se manifieste de una determinada manera, ¿ok? Por lo que no lo dejará sin ninguna cosa buena. Aquí me recordó esta parte, y este es el segundo video que vamos a ver hoy, el del árbol de los deseos de Sadhguru, que explica también el proceso creativo. Ya lo hemos visto anteriormente aquí también, pero se los voy a mandar para que hagamos un análisis y todas las personas que están en el curso manden una conclusión sobre este. El árbol de Kalpavriksha, o algo así que dice Sadhguru, ¿se acuerdan? No lo escribí, quise escribirlo y dije, no, quién sabe cómo se escribe eso. De aquí a que lo busco, ya mejor le puse el árbol de los deseos. También dice Sadhguru, árbol de los deseos. Vamos a ver ese video hoy también. La materia informe es inteligente y esto es muy importante. Esto lo van a ver en el experimento de la doble ranura, cómo reaccionan las partículas subatómicas a la intención. Y de hecho así lo explica el doctor Quantum, ¿no? Dice, parece que estuviera siendo consciente de que está observada y reacciona al observador. Pues claro, porque es inteligente. Es materia que piensa, está viva y siempre se siente impulsada hacia más vida. Siguiente pregunta de reflexión. ¿Por qué? ¿Sí creen ustedes que se sienta impulsada hacia más vida, a generar más, a creer, a crear? ¿Por qué? ¿Sí o no y por qué? Y esto tiene que ver con esta enseñanza que les he compartido varias veces de Ramta, que dice, la naturaleza y la función del ser humano para estar en este plano es hacer conocido lo desconocido. ¿Por qué? Hoy quiero que analicen y piensen si creen que esto es verdad y por qué. ¿Por qué será su naturaleza? Y si creen que nosotros también tenemos este llamado en nuestro interior. ¿Ok? Pero analicen sí o no y por qué. Con base, por supuesto, en lo que estamos viendo en este y lo que hemos visto en otros entrenamientos. Es el impulso natural, dice, e inherente a la vida que busca vivir más. Es la naturaleza de la inteligencia que busca ampliarse y del conocimiento que busca ampliar sus fronteras y encontrar la expresión más perfecta. ¿Sí o no y por qué? Veamos nosotros y analicemos nuestra propia experiencia y también nuestro entorno y lo que hemos analizado. Pista, para quienes ya lo han visto en algún otro momento en Gmind, escalera de Jacob. Y quienes no, pues analícenlo con la información que tienen y nos comparten sus conclusiones, ¿ok? El universo, nos dice el autor, como nosotros también ya lo hemos visto a través de muchos
entrenamientos, cursos, libros, maestros, etcétera. Es una gran presencia divina. Sí, por supuesto, es una gran presencia divina. Y analicemos, fíjense, para saber si es cierto que esto es real, busquen, esto sí lo van a buscar. Desde este punto vemos que es real. Sí, todas las personas que estamos en el grupo, levanten la mano, por favor, si saben y están de acuerdo con que el universo está en una expansión constante. Sí saben que el universo todavía se está expandiendo y de hecho se está acelerando. Dicen, no manches, va a llegar un momento en el que va a ser, o sea, va a agarrar una velocidad impresionante. ¿Qué va a pasar? Bueno, chéquenlo y entonces nos comparten sí o no, creen que que es la naturaleza del ser humano ir hacia la expansión, hacia la creación, manifestar más. Y entonces para mí es cuando se cumple esta verdad que dice Ramta, de que nuestra naturaleza es hacer conocido lo desconocido. Interesante. El universo es una gran presencia divina, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí o no y por qué? Y para esto, yo se los voy a platicar porque si no, no nos va a dar tiempo de leerlo, pero todas las personas, y ya le vamos a ir dando continuidad ahora sí al estudio de un curso de milagros. Y la mente uno. Esto lo que nos está tratando de decir es lo que dice un curso de milagros cuando habla de la mente una y de la mente correcta. ¿Ok? Mañana se los voy a explicar o mando un audio. Esto no quiero que lo lean hoy porque no les va a dar tiempo de ver todo eso, ¿ok? Que siempre se mueve hacia más vida y a un funcionamiento más pleno, que siempre se mueve, hacia un funcionamiento más pleno y por lo tanto, y con esto terminamos nuestras ideas de hoy, usted no es pobre por carencia en el suministro de riquezas. O usted no tiene todo lo que desea, no porque no exista, no porque no haya suficiente, no porque no haya suficiente para usted. Entonces, ¿por qué? Con base en todo lo que acabamos de comentar y lo que van a estudiar, quiero que respondamos a esta pregunta. ¿Por qué? Ya sé que no somos pobres. Bueno, yo no me siento pobre y tampoco me considero pobre, pero efectivamente no estoy en el nivel de prosperidad, abundancia y riqueza que me gustaría. Con todo y que me sienta incómoda, compensarlo. ¿Se acuerdan que decíamos, no se sintieron un poco incómodos? Sí, sí, todavía me siento incómoda. Pero en realidad sí me gustaría. O sea, sí me gustaría vivir con mucha más riqueza y abundancia. Bueno, pero el tema no es que no haya suficiente para todos, ni siquiera es cuestión de que alguien nos lo haya quitado y tampoco de que no sea lo suficientemente talentosa o genia o tenga la suficiente información para ello. Entonces, ¿a qué se debe que yo no tenga toda la riqueza que digo que me gustaría tener? Esa es la última pregunta que van a responder. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Ok? Si no es por el suministro de riquezas, entonces, ¿por qué? No somos lo suficientemente ricos como nos gustaría. En resumen, ¿qué vimos hoy? ¿De dónde salen las cosas? ¿Cuál es la naturaleza de las cosas? Y cuál es la naturaleza de la realidad. Y hoy estamos reflexionando sobre por qué no tenemos todo lo que deseamos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Ay, me faltó otro video que les voy a agregar. Les dije, hoy van a ver muchos videitos y yo les voy a mandar un resumen de la información teórica, ¿ok? El experimento de la doble ranura, el video de Sadhguru del árbol de los deseos y yo les voy a mandar un video del principio del vacío, porque esto es también muy interesante sobre física cuántica. Han descubierto los científicos, nosotros percibimos a veces el vacío, percibimos, quizás nosotros si estamos analizando nuestro entorno decimos, bueno, yo sé que este espacio donde no hay una cosa física no está vacío porque hay oxígeno, porque hay cosas, pero los científicos han descubierto que aún si en un espacio que pudiésemos controlar y medir, se le quitaran todas las partículas de todo lo que nosotros conocemos como materia, inclusive todo el oxígeno, todas las partículas subatómicas, no existe tal cosa como el vacío. Y eso es importante que lo comprendamos para poder asimilar toda esta información y hacer que ocurra en donde se originó el error, como dice el curso de milagros, en donde está el origen de todas las cosas que nosotros podemos percibir, un cambio de percepción, que es el objetivo de un curso de milagros que también estamos siguiendo. ¿Ok? Listo, eso es lo que vimos hoy. Ya no estamos en tiempo de tomar nota, espero, pero yo vi que estuvieron tomando nota. Terminan de tomar sus notas y mandan sus reflexiones de esta sesión, las reflexiones que tienen ahorita.
en la noche después de haber visto los videos van a tener otras reflexiones, pero ahorita ¿qué 20 te cayeron? ¿De qué te diste cuenta que no te habías dado cuenta? O simplemente, ¿qué te llamó la atención de esta sesión y tu conclusión personal de lo que acabamos de ver ahorita? ¿Ok? Y lo mandas al grupo. Listo, y ahora qué nos toca hacer, pues aplicar lo aprendido. Comenta y comparte en el grupo tus 20, analicemos estas preguntas. Son 3, las voy a repetir. Reflexionar sobre las oportunidades que existen hoy. Eso es un ejercicio muy interesante. ¿Alcanza o no alcanza para todos? ¿Y cuál es esa sustancia original? Ah, son 4 preguntas. ¿Cuál es la sustancia original? ¿Cómo se llama? ¿Cómo la conocen ustedes? Y en cuarto lugar, ¿qué necesita? ¿Por qué no somos ricos? Tan ricos como deseamos. ¿Ok?